relacionado con la revelación de Dios y de su palabra es todo una insensatez, así es llamada. Y cuando usted dice que la palabra del Señor es la palabra de Dios revelada, somos catalogados, usted es catalogado por estos sabios, según lo que dicen, somos unos insensatos. Por lo tanto, esta mañana vale la pena señalar algunos puntos para que usted vaya anotando algunas cosas de la palabra de Dios con respecto a lo que es la sabiduría de Dios frente a la sabiduría de los hombres. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos explicando todo esto, quizás dependiendo cómo nos alcance el tiempo, puede hacer esta la primera parte y el otro domingo sea la segunda, no lo sé, pero veo que el material que tenemos para compartir este tema, no me quiero saltar ninguna pauta de ello para que quede bien claro esta diferencia. Capítulo 1 de Corintios, y voy a leer el versículo 17 como introducción. Capítulo 1, versículo 17 como introducción. Dice así: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Aleluya. Hasta ahí voy a leer. Para ubicarnos en el contexto de este tema, primero tenemos que señalar que esta es una iglesia, la iglesia de Corinto. Y la iglesia estaba pasando un tiempo bien difícil de división. Si usted toma en cuenta desde el versículo 20 o el versículo 10 en adelante, del versículo 10 en adelante, empieza a relatar la historia de esta iglesia que está dividida y se encuentra dividida principalmente por dos elementos que forman la división, por dos elementos. El primero, estaban divididos por conceptos de opiniones humanas. A algunos les parecía que este líder era mejor que el otro y otros decían, no, este es otro, como señala ahí en el versículo 12. Unos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Cefas, otros decían, yo soy de Pedro, y otros decían, yo soy de Cristo. Usted puede ver ahí, y esa era una de las divisiones de la iglesia en la cual estaba viviendo la iglesia de Corintio. Y la otra división era, y esta es la más grave de todas, era por la filosofía y la sabiduría humana. Corinto era una ciudad muy cerca de la ciudad de Atenas, Grecia. Y usted sabe que Atenas, Grecia, los griegos amaban la sabiduría, amaban la filosofía, y por lo tanto, y dentro de ellos mismos habían ciertos grupos divididos entre ellos en diferentes clases de opiniones. Cuando la opinión es personal, cuando la opinión es netamente humana, trae automáticamente división. Y estos griegos que llegaron a la ciudad de Corinto, una ciudad corrupta, entregada a todo tipo de lascivia, de pecado y de sabiduría, muchos de estos filósofos se convirtieron al cristianismo y eran miembros de la iglesia de Corinto, pero arrastraron sus diferentes tipos de filosofía y trajeron adentro de la iglesia esta corriente de pensamientos netamente humanos. Arrastraron esta creencia a los hermanos de la iglesia. Y el apóstol Pablo está enfocando esta situación y los va a enfrentar y los va a confrontar con algo tremendo para que les pueda quedar claro el mensaje y de lo que se trata la sabiduría de Dios.
Como decía recién, los griegos estaban enamorados de la filosofía, totalmente. La palabra filosofía viene de fileo, que es amor a la sabiduría humana. Y me he encontrado en estos tiempos con hombres que realmente aman el saber, aman la sabiduría. He participado hace unos 2 años atrás en diferentes charlas que he sido invitado para oír vana sabiduría de hombres y realmente no conllevan a nada, no producen nada, no producen absolutamente nada, vacío absolutamente. Y ellos, a través de esta sabiduría, la iglesia estaban dividida por esta corriente de pensamiento y por esta corriente de opiniones. La pregunta es, ¿cómo es el estado de la iglesia hoy antes que nosotros entráramos a cuarentena del año pasado? ¿Cuál era el estado de las iglesias a nivel no solamente nacional, sino a nivel internacional? Y la iglesia ya estaban divididas por diferentes corrientes de pensamiento y de opiniones. Cada hombre daba una opinión distinta. ¿Y cuáles son los elementos que producen una división dentro de la iglesia? En primer lugar, política. Habían hombres y hay hombres dentro de la iglesia que hablaban temas de política dentro de la iglesia y eso inmediatamente producía un grado de división. Cuando hay filosofías, cuando está la sabiduría humana y usted mete la política dentro de la iglesia, el primer síntoma que se va a producir dentro de la iglesia es la división. La división. Otro elemento que produce la división dentro de la iglesia es la economía. Hay hombres que estudian economía y empiezan a hablar dentro de la iglesia, es que esta economía de este país está mala y que podrían hacerse así, cómo podrían y deberían distribuir los dineros y se hacen conversaciones y diálogos de esta naturaleza dentro de la iglesia y Dios no quiere ese tipo de temas dentro de la iglesia porque dentro de la iglesia esto va a producir división. No es el tema para tratarlo, no es el tema para conversarlo. Cuando los hombres hablan de política, de economía, de ciencia, dentro de la iglesia se habla de este tema y se dan ciertas opiniones como impositivas, esto va a producir un quiebre, esto va a producir una división dentro de la iglesia. Y este es el fenómeno que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Y ustedes pueden darse cuenta que este fenómeno estaba pasando dentro de las iglesias antes de la cuarentena y estos pensamientos quedan dando vuelta dentro de nuestras mentes y confunden a los cristianos que tienen poca solidez en la palabra de Dios y quedan confundidos y dicen, bueno, yo también voy a opinar y voy a dar mi opinión. El mundo está confundido en su propia sabiduría. Hemos hecho un Dios de la educación. La sociedad de hoy ha hecho prácticamente un Dios de la educación. Cada día los niños son forzados a estudiar más. Si tienen un título o un subtítulo de técnico, no, tiene que ser un ingeniero. No, ya no es el título de ingeniero, tiene que tener un máster. No, si tiene que tener un máster de los máster. Y cada día más el hombre, la sociedad, ha hecho un Dios de la educación. Y en esto se han envuelto muchos cristianos hoy en día y su prioridad está principalmente encerrada en su cultura, en su educación primero, antes de buscar las cosas de Dios. Y me ha tocado pasar en los últimos días conversando con diferentes personalidades, hablar temas de la palabra de Dios, hombres y mujeres medianamente preparados en la educación y me he encontrado con sorpresa que hay una ignorancia en la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque se ha hecho de la educación, ya esto es a nivel mundial y en este país no era la excepción. Como decía recién, si no es técnico no, tiene que ser ingeniero, no, si no es ingeniero, sacó su título de ingeniero, no, tiene que ser ahora un máster, no, tiene que ser ahora máster de los máster y así sucesivamente. Es un amor, es un Dios, se ha convertido la educación prácticamente en un Dios. Y dice, la sabiduría humana hoy está por sobre todas las cosas, la sabiduría humana. Eh, el apóstol Pablo está diciendo, yo vine ahora, versículo 17 que acabamos de leer a los Corintios, le dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, a predicar el evangelio. Y dice bien claro, no vengo acá con sabiduría de palabras. ¿Qué significa eso? No vengo a traer otra más, añadir más a otra filosofía. Y toda la que tienen en esta iglesia, no vengo a agregar otra cosa más. No, no vengo con sabiduría humana. Vengo a hablar la palabra del Señor. Vengo a hablar el evangelio del Señor. ¿Y para qué? Dice. ¿Para qué? Para que la cruz de Cristo no sea vana. Esa es la consecuencia que el apóstol Pablo está señalando en ese momento. La filosofía, escuche bien esto que voy a decir, la filosofía siempre ha sido una amenaza para la revelación de Dios. Siempre ha sido una amenaza. La filosofía nunca ha ayudado a la revelación de Dios en nada. En nada, no ha aportado nada. La sabiduría de Dios, a la revelación divina de Dios, la filosofía nunca ha hecho ningún aporte a la revelación divina. Nunca, nada. No se puede agregar a algo dicho por Dios. Él habló y con eso basta. Tenemos la palabra de Dios completa, gracias al Padre, traducida en nuestro idioma español para que usted la pueda escudriñar, para que usted la pueda leer desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Está toda la palabra revelada de Dios. Usted la tiene en su poder, la tiene en sus manos. Es la palabra de Dios con lo que Dios dice ahí. Eso basta. No hay que agregar, dice la palabra. No hay que agregarle a ella nada, ni hay que quitarle nada. No hay que agregarle ninguna opinión personal suya ni mía. Usted no puede opinar algo fuera del contexto de la palabra de Dios. No puede agregarle un pensamiento filosófico a la palabra de Dios. La palabra está hecha, está escrita, está terminada. La obra de Cristo está terminada. La palabra no se le agrega, no se le quita absolutamente nada. Usted no le puede agregar nada a la palabra de Dios y usted no le puede quitar nada a la palabra de Dios. Yo no le puedo agregar nada a la palabra de Dios y no le puedo quitar nada a la palabra de Dios. La palabra de Dios ya está hablada por Dios, está hablada completamente y terminada, y esta es la palabra de Dios que tenemos nosotros hoy día. No se le puede agregar ni quitar absolutamente nada. ¿Cómo la filosofía echa a perder la revelación de Dios? Las opiniones de los hombres echan a perder la revelación de Dios y tienden a confundir el mensaje de salvación. Cuando yo tengo mi opinión propia fuera del contexto de la palabra, amargo y echo a perder la revelación de Dios. Cuidado, porque aún siendo cristiano y no siendo filósofo, muchas veces queremos imponer nuestra opinión a la palabra de Dios sin ningún tipo de revelación, sin ningún tipo de respaldo. Creemos imponer nuestras opiniones a lo que nosotros creemos fuera de contexto, fuera lo que la palabra de Dios nos enseña. Por ejemplo, dice, hace 100 años atrás aparecieron unos hombres que se llaman los racionalistas, donde el raciocinio, la razón predomina por sobre todas las cosas.
Y ellos cuando dijeron, bueno, aquí tenemos la palabra de Dios, y fueron al Pentateuco. Usted sabe lo que es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Razonaron y dijeron de Génesis al libro de Deuteronomio, que es el 5.º libro del Pentateuco, y usted sabe cuyo autor es. Usted sabe que el autor es Moisés. Pero estos racionalistas dijeron y pensaron que no podía ser Moisés el autor de estos 5 libros. Es imposible, racionalmente es imposible. No pudieron decir que estos eran libros inspirados por Dios. No lo pueden decir. En su racionamiento dijeron, Dios no pudo haber hablado con Moisés y haberle escrito la ley escrita, sino es directamente Yahweh. Es una suposición que Moisés habló con Dios. Es imposible. Eso no puede ser. Los racionalistas y fueron esto mezclándolo ya en los primeros 5 libros. Ellos descartaron toda posibilidad de una intervención divina de Dios, que el hombre pudiera ser inspirado por el Espíritu Santo para escribir el Pentateuco. Los racionalistas. Otra causa de argumento hoy en día que ha evolucionado es la psicología. La psicología se levanta como una gran ciencia de sabiduría contra los principios de Dios. Y esto se ha mezclado, se ha entrelazado en las iglesias de todo el mundo. Y tenemos psicólogos y haciendo terapias de psicología a hermanos que tienen problemas de depresión, de ansiedad, de estrés, para tratar, y hacen terapia dentro de la misma iglesia. Hay salas especiales donde el psicólogo que está presente ahí le realiza terapias de sanación, de curación, de liberación de culpa, de liberación de estrés y de culpabilidad que puede venir arrastrando una persona. Y la iglesia lo están permitiendo que esto se lleve a cabo en las iglesias. Hoy, presente en el año 2021, esta psicología ha producido una división dentro de la iglesia, porque hay cristianos que, de acuerdo a la palabra de Dios, dice que el único que puede salvar el problema del alma, dice la palabra, es el Señor Jesucristo. El único que puede salvar y limpiar y perdonar pecado es el Señor Jesucristo. Y el que puede restaurar el alma es el Señor Jesucristo. Entonces unos dicen eso y otros dicen no, la psicología puede dar un buen apoyo, puede brindar una buena ayuda, una terapia psicológica va a ayudar conjuntamente con la palabra de Dios. Hermanos, no puede haber una mezcla. No puede ocurrir una mezcla entre lo que es la palabra de Dios y otra terapia adicional. No se le puede adicionar nada a la revelación de la palabra de Dios. Si no, como dije al principio, la revelación se pierde. Se pierde la revelación de Dios. Entonces Pablo quiere hablarles a estos hermanos que están mezclados con filosofías humanas, con opiniones humanas, y han estado echando a perder realmente la palabra de Dios. Tengamos cuidado con eso. Entonces está la ciencia, están las terapias de alternativa para sanar, para curar heridas, dolencia, dolor, depresiones, angustias. La palabra de Dios dice claramente, echa sobre Jehová tu carga y él te sostendrá, él te ayudará. La filosofía hoy día ha entrado mucho el psicoanálisis de Sigmund Freud, mezclado dentro de las iglesias. Dios no necesita a Sigmund Freud. Al contrario, es Sigmund Freud el que necesita a Dios. Por lo tanto, toda eso, psicología, filosofía y psicoanálisis, no sirve de nada a los ojos de Yahweh. Usted solo necesita, y usted lo sabe, usted solo necesita la palabra de Dios. Yo solo necesito
la palabra de Dios. Hay solo dos maneras de pensar. Anote eso. Hay dos maneras solamente de pensar. Una es la manera de pensar del hombre y la otra la manera de pensar de Dios. Usted debe elegir la manera de pensar del hombre o la manera de pensar de Dios. ¿Cuál debo escoger? ¿Cuál debo elegir? La del hombre, le doy algunas características del pensamiento del hombre, de la sabiduría del hombre. Algunas características, son varias. Primero dice, la sabiduría del hombre es egoísta, egocentrista. Ahí tiene algunas características de la sabiduría del hombre. Egocentrista, egoísta, orgullosa. Hay orgullo, vanidosa. El hombre se pone vano y la mujer también se ponen vanidosos. Es vanidosa. Hace del hombre el centro y deja a Dios de un lado. Esa es la sabiduría humana, esa es la sabiduría del hombre. Esas son las filosofías de la vida que han sido creadas por el hombre. Hace del hombre el centro y desplaza a Dios. La filosofía humana cambia la verdad de Dios. Escuche bien esto. La filosofía humana cambia la verdad de Dios, ama más a la criatura que al creador, como dice Romanos, y lo vimos hace un par de domingos atrás. Dice Romanos capítulo 1, versículo 20, que han cambiado la verdad de Dios por la mentira. Detienen la verdad de Dios con impiedad, dice la palabra. Eso significa que se impone el pensamiento humano, la opinión humana. Usted esta mañana no ha venido, si usted me pregunta a mí, pastor, ¿qué opina usted de la situación de la economía del país? ¿Cómo está la parte de la política del país? Usted me pregunta eso y me puede decir, yo nunca lo he visto predicar de eso, porque yo no estoy preocupado de eso. Mi misión ante Dios es predicar la palabra de Dios. Usted viene a escuchar la palabra de Dios, no viene a escuchar una charla de política, no viene a escuchar unas cifras de la inflación del país. Usted está aquí para escuchar la palabra de Dios y yo estoy aquí para predicar la palabra de Dios y ay de mí si no la predicara, como dijo el apóstol Pablo. Debemos tener claro los roles que nos corresponden a cada uno. No me interesa la política, no me interesa la economía, no estoy para hablar aquí de economía, estoy para hablar la palabra de Dios, el poder de Dios, de la sabiduría de Dios. Y de eso vamos a estar hablando este domingo, de la gracia, de la sabiduría de Dios y de la sabiduría, la diferencia que existe con respecto a la sabiduría de lo que es del hombre con la sabiduría de Dios. Hay algo más que quiero añadir. La filosofía humana va siempre a cambiar la revelación de Dios. Siempre la va a hacer. Dice, Dios quiere que nos unamos a su revelación, nada más. Dios anhela y desea que usted y yo nos unamos a la revelación de su palabra. Nada más. No crea ninguna opinión humana. ¿Para qué le cuento y para qué le digo? Usted puede saber mucho más de lo que está pasando en las redes. Usted es más tecnológico que yo, tiene varios medios, sitios que se comunica con opiniones humanas. Las opiniones humanas están a la orden del día por las redes sociales. Cada líder que ha aparecido en los últimos tiempos, sobre todo en estos últimos años, sobre todo este último año, que las reuniones se están haciendo por este medio, han aparecido opiniones humanas, líderes que uno no conoce ni conocía, y han aparecido programas netamente de opiniones humanas, netamente de opiniones humanas. Y esas opiniones humanas están siendo predicadas, enseñadas como palabra de Dios.
si usted no está atento, si usted no tiene el discernimiento, no sabe discernir, usted se va a quedar con eso en su corazón y en su mente, como que esa opinión humana es palabra de Dios. Y ahí tiene que tener y orar al Señor y tener el suficiente discernimiento de parte del Señor. Por lo tanto, Pablo quiere entrar con el mensaje frente ahora a estos grupos que han dividido a la iglesia con diferentes opiniones, con diferentes corrientes filosóficas. Leamos el versículo 18. Leamos el versículo 18. ¿Qué dice? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ahí está. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Wow. Pero a los que se salvan, esto es ¿a quién? A nosotros, es poder de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. La palabra de la cruz. ¿Y qué significa esa frase? La palabra de la cruz. Anótelo. Anótelo para que usted sepa definir las palabras que están en la Biblia. ¿Qué significa la palabra de la cruz? Significa la revelación total de Dios. ¿Está escuchando eso? La palabra de la cruz significa revelación total de Dios. La palabra de la cruz. Eso es el significado, la revelación total de Dios. El apóstol Pablo ya en Romanos capítulo 1 dijo, ¿qué dijo? No me avergüenzo del evangelio. ¿Se acuerda cuando está escrito eso? Dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Porque es poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio. Ahí está hablando de lo que es la palabra de la cruz, el evangelio, la revelación total de Dios. Y si usted es creyente, usted ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, Dios ahora lo declara como un hijo con sabiduría y ya no necesita filosofía, no necesita sabiduría humana. Y lo vamos a estar viendo. Y dice, es la revelación total. Aunque sea, dice la palabra de Dios, la palabra de la cruz es locura, es locura. Y ahí hay una palabra para la palabra locura, para estos sabios, para estos filósofos, el origen de la palabra locura, anótela. La palabra locura significa de la palabra morón. Morón significa torpe o torpeza. Así nos llaman a nosotros. La palabra torpe, somos personas torpes, personas que hemos cometido una torpeza a creer la palabra de la cruz, personas torpes, personas ignorantes frente a la sabiduría que el mundo tiene de sus propias opiniones. Eso es. Dice, aunque sea torpe para ellos, aleluya, escuche bien esto, aunque sea torpe para ellos, pero es el poder de Dios de este evangelio. Aleluya. Aunque sea torpe para ellos, este es el poder de Dios y este evangelio que entro a predicar a la iglesia de Corinto, amigos míos, este es el poder de Dios. Y usted tiene que estar seguro que ese evangelio que usted cree es el mismo poder, es el mismo evangelio, es la palabra de la cruz que parece locura a los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Con ese evangelio voy a penetrar al mundo de la sabiduría, al mundo de las tinieblas, al mundo de las opiniones personales, y se va a imponer la palabra de Dios
porque la sabiduría de Dios es superior a la sabiduría del hombre, como lo vamos a ver en este mensaje. Dice, aunque sea torpe para ellos, ¿escuchó eso? Aunque sea torpe para ellos, pero es el poder de Dios de este evangelio. Salte un poquito, vamos al capítulo 2, pero vamos a seguir escudriñando algunos versículos del capítulo 1, pero vamos a leer el capítulo 2, ahí en el versículo 2, mire Pablo lo que dice, lo siguiente. Pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Aleluya. Dice el apóstol Pablo, me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, no me interesa. En otras palabras, todo pensamiento que ustedes tengan, que piensen esto, mira, apóstol Pablo, pensamos esto o aquello. Apóstol Pablo, no, nosotros pensamos esto. No, no me interesa. Lo único que me propuse en mi corazón y mi mente fue presentarles y hablarles de Jesucristo, a este crucificado. Y tienen que haber retumbado estas palabras en esta congregación. Entonces, si estaban divididos ya en opiniones de filosofía, esta palabra era un golpe para ellos, hablar de Jesucristo y más encima a este crucificado. Si la cruz es lo más ignorante, ¿cómo pueden creer en un madero, un hombre que colgó ahí? Eso es torpeza, eso es ignorancia, creer en eso. ¿Me está escuchando? Y dice, él quería darles algo muy simple, no complejo, algo muy concreto, no subjetivo, sino algo realmente objetivo. Usted, yo, no somos salvos a través de nuestra inteligencia. Usted es salvo, no es salvo hoy día porque usted es un hombre inteligente. Usted no es salvo porque es una mujer inteligente. No es salvo por eso. Si usted cree que la salvación usted la logró por ser un hombre y por ser una mujer inteligente, quiero señalarle que está rotundamente equivocado. Su inteligencia, mi inteligencia no me puede salvar. Su inteligencia no la puede salvar a usted ni a mí. Mi inteligencia no tiene ese poder. Mi inteligencia y su inteligencia es sabiduría humana absolutamente limitada y de esta tierra. No me puede salvar. ¿Está escuchando eso? Al filósofo, escuche bien esto, al filósofo no le gusta la cruz, no le gusta que le abren de la cruz. Al filósofo no le gusta la cruz. ¿Y por qué? Porque sabe que si llega a la cruz, tiene que confesar que es un pecador. Y eso al filósofo y eso a la filosofía en general no le agrada. No le agrada. Por eso no le gusta la cruz. Porque sabe si llega a la cruz, tiene que confesar que es un pecador. Por eso menosprecia la cruz. Por eso cree que el evangelio de la cruz, como dice el apóstol Pablo ahí, la palabra de la cruz es locura, es torpeza para la filosofía, para las opiniones personales, es una torpeza y eso termina, dice, para los que se pierden. Para ellos, para los que se pierden, es una real torpeza la palabra de Dios. ¿Qué más? Hay que agregar esto. Revelación de Dios. La revelación, anote esto que es muy importante, la revelación de Dios termina en la cruz. Pedro tenía, ¿sabe qué? Que el apóstol Pedro tenía su filosofía, o llamémosle opinión, pero es lo mismo. Pedro tenía su filosofía y su opinión y Pedro estaba en su mente creyendo que estando ya con Jesucristo ahí durante 3 años, hasta ahí él creía que Jesucristo iba a establecer su reino aquí en la tierra. Él tenía su opinión. Yo creo que esta es mi opinión.
¿Y cómo se revela eso? ¿Cómo se muestra eso? ¿Cómo usted dice, cómo puede saber eso usted, pastor, que Pedro está escrito en la palabra acaso? Pero por supuesto. Acuérdense que en el monte de la transfiguración, ¿se acuerda? Que Jesús los llevó a un monte y llevó a Pedro, llevó a Juan y llevó a Jacob, solamente tres. Y dice, quédense aquí ustedes y yo voy a ir un poco más adelante, les dice Jesús, y se les transfiguró delante de ellos. ¿Quién fue el primero en hablar cuando aparece Elías y Moisés al lado de Jesús? ¿Quién fue el primero en hablar? El apóstol Pedro. Y ahí dice, tengo razón yo, llegó porque los judíos esperan, y los judíos lo creen hasta el día de hoy, que Elías va a presentar al Mesías. Eso es una creencia que lo tienen totalmente tergiversada. ¿Por qué? Porque buscaron filosofía, buscaron sabiduría humana y mezclaron y se confundieron totalmente. Totalmente. Y he hablado con judíos, ellos aman la sabiduría de los griegos, están perdidos, por eso no ven a Jesús como Mesías. Entonces, dijo Pedro, esta es mi opinión y este es mi criterio. Llegó Elías, Señor, sería muy bueno hacer los sukkot, cabañas, las cabañas, para que hagamos una para Elías y para otra para Moisés. Ahora ya llegó el momento que tú vas a establecer el reino aquí en la tierra. ¿Qué pasó cuando Pedro dijo eso? ¡Fum! Desapareció Elías y Moisés y se escucha una voz del cielo que le dice a Pedro, wow, y a esos dos que estaban con Pedro seguramente escucharon la voz. Este es mi hijo amado, a él oíd. A él oíd. Entonces queda desbaratada la opinión de Pedro en ese momento. Y no bastó con esa experiencia de Pedro, de su opinión. Y Jesús en otra ocasión ya va a ir a Jerusalén y le dice, Pedro, hijos, discípulos míos, amigos míos, los últimos días ya Jesús le decía, amigos míos, voy a Jerusalén a morir. Y Pedro salta en su opinión, no, tú no vas a morir. Tenía una opinión que Jesús ya iba a hacer y seguía con eso en su corazón, en su opinión. Tú no vas a morir, Pedro. Pedro le dice, no, tú Jesús no vas a morir, no vas a morir. ¿Qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Tremendo la opinión. Es tremendo cuando el hombre quiere tener su opinión en los planes de Dios, se mete en los planes de Dios. La opinión de uno, la sabiduría del hombre se mete en los planes de Dios y lo entorpece totalmente, lo confunde, lo embarra, lo ensucia la divinidad de Dios, ensucia la revelación de Dios, ensucia la palabra de Dios, la embarra totalmente, la enturbia la palabra de Dios cuando el hombre mete su opinión, su pensamiento frente a la revelación pura, limpia de Dios. Y Pedro quería hacer, no vas a morir, Jesús, no vas a morir, Jesús. Entonces, le dice, Jesús, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Un par de horas más adelante, es increíble, hermano, cuando uno cree que su opinión frente a la palabra de Dios, cree que la opinión de uno es valedera frente a la palabra de Dios, esto toma la voluntad y toma la mente y uno se convence que lo que cree es así. No contento con esto, el apóstol Pedro, un par de horas más, detienen a Jesús. ¿Qué es lo que hace él? No, aquí hay que defender a Jesús como sea. Saca un cuchillo y le corta la oreja al siervo de un sacerdote. Y Jesús queda mirando a Pedro y le dice, Pedro, no entiendes nada. No comprendes nada. Todavía estás en tu propia sabiduría. Yo no vengo a eso. No entiendes la sabiduría de Dios. No sabes que si yo quisiera orar y me manda Dios, mi Padre, una legión de ángeles. Y dice que levantó la oreja y
y le sanó la oreja al siervo ahí. Damos gracias al Señor que el apóstol Pedro, después del bautismo en el Espíritu Santo, pudo entender, y ya en hecho lo vemos a un hombre ya convertido y ha dejado su opinión, ha dejado su sabiduría humana, ha dejado a un lado toda la sabiduría humana, la ha dejado, la ha desechado. La sabiduría de los hombres. La sabiduría del hombre está preocupado hoy. Escuche bien esto, hermano, que es muy importante que lo oiga. La sabiduría de los hombres, la filosofía, está ocupada en deshacer el evangelio de Cristo. Y dígame si no es así. A nivel mundial, hoy se lucha para sacar los valores cristianos. Uno de los pilares cuyo fundamento es Dios y fundó. ¿Quién fundó la familia? Dios. Dios fundó la familia. Dios es su creador, Dios es su fundador. Dios es el creador de la familia y Él la creó, Él fundó la familia. Hoy la filosofía, la sabiduría del hombre quiere deshacer a la familia. Quiere que no haya, no exista, y le llaman. El otro día escuchaba a un político decir que la sociedad contemporánea, la sociedad moderna, el concepto, escuche bien lo que dijo este hombre, aquí en Valparaíso, en la avenida Pedro Montt, esquina avenida Argentina, hay un edificio grande donde se supone que está la sabiduría grande de estos hombres. Dijo: el concepto de familia, el concepto de matrimonio es muy antiguo y hay que traerlo, hay que adaptarse a los tiempos modernos, hay que adaptar, ya no existe ese concepto de familia, ya no existe ese concepto, lo da por terminado el concepto de matrimonio, ya no existe, no debe existir. Entonces, ellos están ocupados por sacar, deshacer la revelación de Dios, la revelación divina de Dios. Adentro de la iglesia del Señor no debe tener cabida este tipo de pensamiento ni de mezclas filosóficas. La revelación divina debe mantenerse inalterable, pura, limpia y verdadera, como lo ha sido y será por siempre. La opinión humana no hace nada más que enturbiar las aguas de la revelación de Dios. La opinión humana acerca de la evolución, ¿para qué decir acerca de la evolución? Ha tomado un relato simple de la creación y lo ha convertido en la mezcla llamada evolución teísta. Hemos visto cómo principios de la palabra de Dios, simples de Dios, sobre, por ejemplo, de la conducta humana y la totalidad humana, hoy día han sido unidas a la psicología, como señalaba anteriormente, a la psicología dentro de la iglesia, dentro de la iglesia. Y esto se ha unido con el pensamiento del psicoanálisis de Freud, como también señalaba, que no tiene ninguna, escuche bien, no tiene ninguna virtud positiva y no tiene ninguna virtud redentora. Toda esta filosofía, toda esta manera de pensar no tiene ninguna virtud redentora, no salva, no redime, no perdona pecados, es ineficaz a los ojos de Dios. Hemos visto una y otra vez que la revelación bíblica, la revelación de Dios, nunca ha necesitado la filosofía humana. La filosofía humana adultera la palabra de Dios. Los problemas que tienen hoy día, que tienen en este momento la iglesia de Corintio, era eso. Y hoy está azotando a la iglesia a nivel mundial. El problema de la división se estaba dando en esta iglesia por pequeños grupos, como dije al principio, de filósofos que se habían convertido, pero arrastraban con esas opiniones y con esos tipos de filosofía y impregnaron a la iglesia. Y dice que y Pablo les quiere señalar, les quiere indicar que la sabiduría de Dios es superior.
tomando en cuenta que la ciudad de Corinto estaba cerca de Atenas y ¿sabe qué, hermano? Esto era un verdadero semillero de filósofos. Iban y venían, iban y venían. Y por tener una cercanía a Corinto, era una ciudad corrupta. Era una ciudad donde estaba todo tipo de pecado permitido. Y estos, con esta filosofía, apoyaban ese estilo de vida. Dígame hoy, si no está la filosofía a nivel mundial, con estos pensamientos y sabiduría de los hombres, aprobando y legalizando todo tipo de pecado, legalizando el pecado. Eso se llama la filosofía de los hombres. Eso se llama la sabiduría de los hombres. Se habían vuelto totalmente divididos y la iglesia no sabía qué hacer. La iglesia no sabía qué manera tomar rumbo. Tremendo, hermano. Pablo entonces les escribe para señalarle que todo tipo de filosofía humana era innecesaria. Dios no necesita la filosofía humana. ¿Está escuchando eso? Dios no necesita la filosofía humana. Si la hubiera necesitado, Dios lo hubiera dejado escrito, pero no dejó nada escrito y Dios no necesita la filosofía humana, no necesita la sabiduría humana. Dios no la necesita. Si usted tiene revelación divina de Dios, entonces usted no necesita filosofía humana. Si usted tiene la revelación de Dios, usted no necesita sabiduría humana, porque tiene la revelación de Dios por medio de su palabra. La filosofía humana es superflua, es dañina. Cuando usted tiene la palabra de Dios, usted tiene la solución a los problemas a que se resuelvan por medio de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. La soberanía está metida ahí, la soberanía y la voluntad de Dios. Dios no nos dio la revelación incompleta, como dicen los filósofos. Dicen ellos, y esto con sabiduría humana, que la revelación de la Escritura es una revelación incompleta, que no está completa. Por eso añaden más conceptos, añaden más opiniones. No, yo creo esta es mi opinión sobre esto. No, la revelación de Dios, hermano, entiéndalo bien, grábelo bien. La revelación de Dios está completa. No hay nada más que agregar. Ahora decimos que usted no debe aislar su cerebro ni ser ignorante. Eso es importante. O sea, tenemos que ser ignorantes, no debo leer, no debo estudiar nada más. No, no estamos diciendo eso. No estamos diciendo eso. Dice, simplemente estamos diciendo que la palabra de Dios es suficiente lo que el hombre necesita. La palabra de Dios es suficiente a lo que el hombre necesita. Pablo escribe esta sección con un contraste, pero grande, entre la sabiduría de los hombres y la sabiduría de Dios. Y toma esta oportunidad para deshacerse totalmente, a enseñarles a estos hombres sobre lo que es la sabiduría de Dios y lo que es la sabiduría de los hombres. Y para esto, él encuentra 5 razones. Él nombra 5 razones, anótela, 5 razones para diferenciar la sabiduría de Dios, que es superior a la sabiduría humana. 5 razones por las cuales la sabiduría de Dios es superior a la sabiduría de los hombres. Llegamos a este punto. En primer lugar, vamos a la número 1. Anótela. Número 1, la sabiduría de Dios es superior a la sabiduría de los hombres por su permanencia. Su permanencia es permanente. ¡Wow! La sabiduría de Dios es permanente y usted creo que está en pleno acuerdo, totalmente de acuerdo. Y Pablo les va a decir a ellos algo tremendo, hermano. Algo tremendo. Y se va a tomar de Isaías, de allá del libro de Isaías, se va a tomar de una profecía de Isaías que era una promesa de Dios instantánea y para el futuro. ¿Y dónde está eso revelado? Pablo les dice, lea conmigo el versículo 19. Ahí empezamos.
a ver la primera superioridad de la sabiduría de Dios que es permanente. Versículo 19 dice, está escrito. ¿Dónde está escrito eso? Allá en Isaías 29:14 está escrito eso. Está escrito, ¿qué dice? Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Aleluya. El apóstol Pablo dice y señala, y la palabra de Dios nos señala a esta hora de la mañana, queridos amigos, hermanos. Aleluya. Nos está señalando la palabra de Dios, como Pablo le está señalando a estos hermanos, que Dios va a destruir la sabiduría. La palabra destruir dice, la deshacerá, la va a deshacer por completo, la va a desintegrar. ¿Me está escuchando? Esta es palabra de Dios, está escrito, que dice, destruiré, la voy a hacer, deshacer la sabiduría de los hombres, de los sabios, y voy a desechar el entendimiento de los entendidos. Esta es palabra de Dios. ¿Sabe cuál es el final de toda la filosofía? Dios dice esta mañana, yo voy a totalmente a deshacer y voy a destruir la sabiduría de los sabios, de las filosofías, de las propias opiniones. La voy a desintegrar. Oh, wow, qué manera de entrar con el mensaje el apóstol Pablo para decirle a ustedes que creen en cierta filosofía, ustedes que están enseñando cierta filosofía y añadiéndole algo más, les voy a decir que la filosofía de Dios es permanente, porque Dios dice que la filosofía, que la sabiduría humana, Dios la va a destruir, amigos míos, Dios va a destruir la sabiduría, y si Dios dice que en forma inmediata la va a destruir, también apunta hacia el futuro, hacia el caos mundial. El mundo va a un colapso mundial y Dios dice cuando llegue ese colapso mundial, la sabiduría va a colapsar de una manera tremenda. En un ciclo de 7 años, Dios va a proceder a destruir toda la filosofía, toda la sabiduría, todos los que hoy día se creen influyentes en el mundo y se creen que tienen poder, su sabiduría, Dios está declarando esta mañana por medio de su palabra, dice, voy a destruir, aquí lo dice la palabra, voy a destruir, se lo voy a leer, destruiré la sabiduría de los sabios y voy a desechar el entendimiento de los entendidos. ¿Está escuchando? ¿Está escuchando lo que Dios dice esta mañana? Dice, Él va a hacer un lado la sabiduría de los hombres, la filosofía es innecesaria, está mal, la voy a sacar. Dios dice, la voy a raer sobre la faz de la tierra. Por lo tanto, toda sabiduría humana, toda sabiduría y toda filosofía humana es temporal, es transitoria, tiene características de transitoriedad, es transitoria, es de paso, va a desaparecer del mundo. Dios está diciendo, la voy a destruir. Aleluya. Qué maravilloso y qué glorioso es esto. La sabiduría, él mismo dice, va a destruir la sabiduría del hombre. Él la va a hacer a un lado. Él dice que es innecesaria. Dios lo dice así. Versículo 20. Lea conmigo el versículo 20. Y dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Veamos este versículo, hermano, tremendo. Dice, ¿dónde está el sabio? Ahí está. A eso se refiere, ¿dónde está el filósofo? A eso se refiere, anótelo ahí. Cuando dice, ¿dónde está el sabio? A eso se refiere, ¿dónde está el filósofo?
¿Dónde está Nietzsche? ¿Dónde está Voltaire? ¿Dónde está Descartes? ¿Dónde están? ¿Dónde están sus libros? ¿Dónde están sus opiniones? ¿Dónde está la gran sabiduría y las grandes charlas que se hacen en diferentes partes del mundo para oír filosofía? ¿Dónde están? ¿Dónde está Descartes? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el filósofo? Después agrega el Señor, ¿dónde está el escriba? Significa, ¿dónde están los escritores? ¿Dónde están los escritores que entregan fórmulas? Aquí están las 10 respuestas para la depresión, 10 respuestas para la crisis de estrés. Los escritores, ¿dónde están los escritores? Dice Dios. Está preguntando, ¿dónde están sus consejos? ¿Dónde están sus libros? ¿Dónde están sus orientaciones? Le dice a los escritores el Señor. Aleluya. ¿Dónde está, dice, el disputador de este siglo? ¿Qué significa el disputador de este siglo? Los grandes oradores que dictan cátedra de economía, de política en las universidades, en los congresos, que son ovacionados con grandes aplausos y recibidos. ¿Dónde está el orador? ¿Dónde están sus opiniones? O sea, Dios está preguntando por qué ya lo destruyó. No permanecieron, se acabaron. La sabiduría de Dios permanece. La sabiduría del hombre, Dios dice, los voy a destruir. Los voy a desintegrar. Es Dios el que está hablando esta mañana. Por eso, hermano, usted no es salvo por su inteligencia. Usted no es salvo por su sabiduría. No es salvo por sus opiniones. Usted no puede tener opiniones extras de la palabra de Dios. ¿Está entendiendo lo que el Señor está diciendo? Está indicando esta mañana. Él va a hacer un lado lo que es innecesario. ¿Dónde está la literatura? ¿Dónde está la filosofía, la retórica? Hay gente que ama la retórica. ¿Dónde está? Aquí dice, ¿dónde? Dios está preguntando. Porque ya la desintegró, ya la destruyó y ya la va a destruir. ¿Dónde están los grandes catedráticos? Toda la sabiduría humana es vana, absoluta, dice. ¿Dónde están los filósofos? Cuando usted la necesita, cuando usted alguna vez le ayudó un consejo a un filósofo, le ayudó a usted en algo la filosofía, le ayudó en algo la sabiduría humana, le ayudó algo en la opinión de los hombres. No le ayuda en nada, no tienen, no pueden hacer nada, no ayuda en nada. La filosofía a lo largo de los años, de allá de Sócrates, Platón y todos los sabios, epicúreos, estoicos, opiniones filosóficas, en nada, ni ahora, ni ayer, ni en el siglo pasado, han ayudado en nada al hombre a resolver sus problemas de las sociedades del mundo. La filosofía no ha aportado ni uno, cero aporte a los problemas de la raza humana. La sabiduría humana, la filosofía humana no ha dado ningún aporte, no ha dado ninguno, no ha aportado en nada. En cambio, la palabra de Dios ha transformado a hombre, ha transformado vida, ha cambiado su vida, ha cambiado la mía. La palabra de Dios, la sabiduría de Dios es grande y permanece para siempre. ¡Wow! Tremendo. Esto es tremendo. Leamos algo de la palabra de Dios con la ayuda del Padre allá en el libro de Santiago. Tome su Biblia, vamos ahí a Santiago y veamos algo al respecto. Vaya al capítulo 3 del libro de Santiago. Vamos a leer 2 versículos. El 15 y después saltamos al 17. Dice lo siguiente: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque esta sabiduría, esta filosofía, todas las filosofías que hay, las corrientes de opiniones, la palabra declara esta mañana que es terrenal,
que es animal y que es diabólica. Una descripción más clara de la sabiduría del hombre, de la filosofía, no puede ser. ¿Por qué dice que es terrenal? Anote eso. Número uno, porque es limitada a la tierra. Número dos, caracterizada por un corazón no santificado y un espíritu no redimido. ¿Se da cuenta que la sabiduría es humana por eso mismo? Por un corazón no santificado y por no un espíritu no redimido. Número tres, generada por las fuerzas de Satanás. Por eso dice que es diabólica. Por eso la filosofía, toda la filosofía son pensamientos que le vinieron a los hombres influenciados por el mismo diablo. Friedrich Nietzsche dijo que Dios había muerto, que estaba muerto. ¿Quién le influyó a Nietzsche en su pensamiento? Tal pensamiento y forma de pensar, y escribe libros y son vendidos los libros de Nietzsche como gran filósofo. Es diabólica. Pensamientos del diablo mismo. Está Descartes, Voltaire y un montón de filósofos, y ahora modernos, filósofos modernos. Y dice, salte al versículo 17, ¿Pero qué dice? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, benigna. Esa es la sabiduría de Dios. Se da cuenta que hay un tremendo contraste entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. Benigna dice que se caracteriza por mostrar buena voluntad, comprensión, simpatía hacia otros, que es propicio, adecuado o favorable. Las características de la sabiduría de Dios son esas. Esa es una de las características de la sabiduría de Dios. Entonces estamos en la razón número uno, que dice la razón porque la sabiduría de Dios es superior a la sabiduría de los hombres, es porque es permanente. La sabiduría de Dios permanece. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dice, ¿acaso Dios no ha mostrado que la sabiduría de este mundo es insensatez? Lo mejor de los filósofos, escritores, no han podido resolver los problemas que tiene el hombre en su corazón. La filosofía del hombre, la sabiduría del hombre no sirve para nada. No va a ningún lugar y más encima es temporal, y que por si fuera esto poco, está destinada por Dios a ser destruida. A ser destruida, dice la palabra. Lo acabamos de ver. En cambio, la sabiduría de Dios es permanente. Está implícita en el hecho de que Él lidia con la naturaleza temporal de la sabiduría humana. Dios ha decidido destruir totalmente la sabiduría humana. Dios la ha decidido destruir. Punto número 2. La razón número 2. La sabiduría de Dios es superior a la sabiduría de los hombres porque la sabiduría de Dios tiene poder. La sabiduría de Dios tiene poder. Esa es la segunda razón por la cual la sabiduría de Dios es superior a la sabiduría de los hombres. Puede hacer aquello que la sabiduría humana no puede hacer. ¿Qué es lo que no puede hacer la sabiduría de los hombres, la filosofía? ¿Qué no puede hacer? Salvar, redimir, perdonar pecado. No tiene poder. No tiene poder, no tiene poder, no posee ningún poder la sabiduría humana, no tiene ni un poder la filosofía.
para perdonar pecado, pero sí la sabiduría de Dios tiene poder para salvar, tiene poder para redimir, tiene poder para restaurar, tiene poder para perdonar pecado. Es harta la diferencia entre la filosofía humana y la sabiduría humana, y la sabiduría de Dios tiene poder, mientras que la sabiduría, filosofía humana, opiniones humanas no tienen ningún poder, carecen de todo poder. ¿Qué más podemos decir? ¿Puede hacer aquello la sabiduría humana? No puede hacer nada, nada, nada. No puede salvar, no puede perdonar, no puede restaurar, no puede levantar, no puede redimir, no tiene ninguna esperanza, no hay esperanza. Los filósofos, la mayoría de ellos se volvieron locos, hermano, volvieron trastornados. Y no tuvieron ninguna esperanza, no tienen ninguna esperanza de salvación. Dice, la sabiduría humana no puede salvar, no puede perdonar y no tiene ninguna esperanza. Dice en el versículo 21, lea conmigo el versículo 21. Dice, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Locura. Ahí está hablando, torpeza. La salvación de Dios, que es la sabiduría de Dios, pudo hacer lo que la sabiduría humana no puede hacer. Pudo concederle al hombre conocimiento de Dios. Escuche bien eso. Pudo concederle al hombre conocimiento de Dios y pudo salvar a un hombre del infierno mismo, pudo salvar del hombre del pecado y pudo salvar del mismo Satanás. Eso es la sabiduría de Dios. La filosofía no puede salvar al hombre, no lo puede sacar del infierno, no lo puede sacar del pecado y no lo puede liberar de Satanás. Ninguna filosofía, ninguna psicología lo puede ayudar a sacar de las garras de Satanás. La sabiduría de Dios tiene poder, tiene poder. La sabiduría del hombre no tiene ningún poder. Ninguna filosofía humana tiene poder. La sabiduría de Dios tiene poder. Y ahí está la gran diferencia entre la filosofía, la sabiduría humana, las opiniones humanas, la psicología. La diferencia está en que la sabiduría de Dios tiene poder, tiene poder. Aleluya. El versículo 22 dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Si los judíos pedían señales, usted está pero plenamente consciente que Jesús mostró todas las señales quién era él y no le creyeron. ¿Qué señales entonces están pidiendo? Si Dios les reveló todo, todo. Las señales se las mostró. ¿A cuántos sanó? ¿A cuántos restauró? ¿A cuántos levantó? Señales de Dios. ¿Qué señales? Sabiduría. Los griegos buscaron sabiduría y algunos griegos perseguían a Jesús por las calles para ver qué tipo de palabras hablaba, buscándole un vocabulario elocuente, orador. Les mostró que cada palabra que él hablaba, la hablaba con sabiduría y quedaban cautivos cuando escuchaban la palabra de Jesús, mostrándole toda la gracia y la sabiduría de Dios en la boca de Jesús. Por lo tanto, ¿qué buscan los griegos? Sabiduría. Ellos aman la sabiduría. Están enamorados de eso. Eso es lo importante. Pero acá nosotros amamos la sabiduría de Dios y conocemos la sabiduría de Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. El versículo 23. El verso 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente un tropezadero y para los gentiles es locura. Mire lo que dice este texto.
Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Nosotros predicamos la cruz de Cristo. Ese es nuestro mensaje. Esa es nuestra palabra. Eso es lo que creemos nosotros. Predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, dice, fue un verdadero tropezadero. No puede ser que ese hombre ahí en la cruz, en ese madero colgado, vaya a ser nuestro rey, vaya a ser nuestro Mesías. No puede ser, no lo aceptamos, no lo queremos. Y dice, para ellos, Jesucristo fue un verdadero tropezadero. Y para los gentiles, para los griegos, los sabios decían, esto es una locura. ¿Cómo hacer alguien que esté colgado en un madero, en un palo ahí, crucificado? Es una locura. Creer en eso es una torpeza. Los sabios, los filósofos lo dijeron y dice, nosotros predicamos a este Cristo crucificado. Ya ha sido para los judíos verdadero tropiezo y los gentiles una locura. Entonces dice, ¿de qué sirve? Hay algunos filósofos dicen, ¿y qué sirve que Dios muestre lo sabio de él y todos lo rechazan? ¿Todos lo rechazan? No importa, dice el Señor, versículo 24, léalo conmigo, el 24. Mas para los llamados, gloria a Dios, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahí está. Ahí está la respuesta. Bendito sea el Señor. Mas para los llamados, así judío como griego, Cristo, dice, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios. Y dice acá el versículo claramente, el versículo lo está señalando textualmente, dice, más para los llamados. Hermano, amigo mío, que usted es cristiano, usted tiene un llamado de Dios. Dios lo ha llamado a usted. Hermano, usted ha sido llamado por Dios. Yo he sido llamado por Dios. Hemos sido llamados por Dios. No por nuestra inteligencia, no por nuestra filosofía, no por nuestra psicología, no por nuestra sabiduría. Hemos sido llamados por Dios, porque Él nos amó, Él nos escogió. ¿Sabe, hermano, lo que Dios revela esta mañana? Que Dios lo llamó a usted, lo escogió a usted, lo vamos a ver más adelante. Lo escogió a usted, Señor, lo escogió. Dios lo escogió, Dios se fijó en usted y se lo presenta al Hijo. Gloria a Dios. Y el Hijo a usted lo justifica, lo redime, lo salva, y lo vamos a ver más adelante también, lo santifica y lo redime, y lo cubre ahora con su justicia, y Dios ya no ve más su pecado. Esto es la sabiduría de Dios. Esto es el poder de Dios en su sabiduría. Ese es el poder de Dios. Esa es la sabiduría de Dios. Esa es la sabiduría de Dios que tiene poder. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque este es el preámbulo solamente de este estudio, mensaje sobre la sabiduría tuya, mi Dios. Hay muchas cosas que hay que decir y enseñar y exhortar. Queremos que nos ayudes en todo en este proceso, que nos ayudes y nos fortalezcas y que este estudio de tu palabra, de tu sabiduría, nos ayude a nosotros como iglesia hoy día a tener los valores y principios tuyos como en primer lugar la sabiduría de Yahweh. Y vamos a ver los otros puntos, las otras razones que nos quedan que ver, Señor amado, de que tú tienes y eres un Dios grande en sabiduría,
grande en sabiduría, porque hemos visto 2 puntos esta mañana, Señor amado, que tu sabiduría es eterna, tu sabiduría permanece, la permanencia de tu sabiduría y el poder de tu sabiduría. Hemos visto 2 puntos, 2 razones esta mañana: la permanencia de tu sabiduría y lo que nos has declarado que vas a hacer con la filosofía y con la sabiduría humana. Nos has declarado que la vas a destruir, no va a quedar ni uno, no va a quedar ningún rastro de sabiduría de los hombres. Señor, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos y te alabamos a esta hora de la mañana, porque es tu palabra, es tu mensaje, Señor, inspirado por Dios. Aleluya, bajo la presencia de tu Espíritu Santo. Te damos el honor, te damos la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza a esta hora de la mañana, Señor. Gracias, Cristo de la gloria, en el nombre de Jesús, ahora y siempre. Amén.